Muy bien, sean todos bienvenidos a este seminario Conociendo la Gracia. Ya vamos entonces para el tercer tema, la gracia de Dios en la historia, parte 2. Estudiamos en el video anterior, estudiamos acerca de la historia de la gracia y vimos cómo en Adán y Eva fue representada esta gracia. Ahora, vamos al segundo punto, que es Noé. Pero vamos a orar, como siempre, antes de iniciar, a llamar al Espíritu Santo, a que realmente sea Él el que guíe las palabras, que sea el Espíritu Santo el que hable. No necesitamos conocimiento humano, sino que necesitamos revelación por parte del Espíritu Santo, porque si no se vuelve teoría, se nos vuelve conocimiento vacío. Así que vamos a invitar al Espíritu Santo en estos momentos. Coge tu Biblia, coge tu cuaderno de apuntes, tu lapicero y dispón tu corazón para recibir lo que Dios te quiere enseñar en este momento a través de este video. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, nosotros nos presentamos delante de ti, ante el trono de la gracia, por la sangre del Cordero, reconociendo de que es la obra de la cruz la que nos puede traer a este lugar, la que nos puede permitir conocer más de ti. Es por medio de tu Espíritu Santo, Señor, que nosotros conocemos la manifestación de tu gloria, de tu gracia, de tu misericordia para nuestras vidas. Señor, gracias por tu amor infinito para con cada uno de nosotros. Y que cada día, Señor, sea ese amor el que nos inunde, sea ese amor el que conozcamos, sea ese amor el que podamos meditar, interpretar, para poder caminar en ese amor tan sublime y tan grande, no en nuestras propias fuerzas, sino reconociendo que tú nos amaste primero y que por eso ese amor nos lleva a obedecer, ese amor nos lleva a corresponder a lo que tú has hecho en nosotros, Señor. Padre, permítenos recuperar la identidad que tú un día nos diste en Cristo Jesús y a saber que somos hijos tuyos, amados, aceptados, justificados, redimidos y perdonados por tu sangre. Que tu Espíritu Santo fluya, ministre y hable a los corazones en este momento, en el nombre poderoso de nuestro único Rey, Señor y Salvador eterno Jesucristo, nuestra esperanza de gloria. Amén y amén. Muy bien, vamos a empezar entonces. El segundo ejemplo, ya habíamos hablado de Adán y Eva, el segundo ejemplo es Noé. Noé, el arca de Noé, el diluvio universal, ¿te acuerdas de esa historia? Es un momento donde se presenta la maldad del ser humano hasta el límite. Es una maldad que sobrepasa, llega hasta el límite. Por causa de esto, Dios decide lanzar un juicio. Este juicio es el diluvio universal, que científicamente está comprobado. Aún así que Dios extiende su juicio, también extiende su gracia y su misericordia antes del juicio. Hay que entender que siempre que llega un juicio como el del diluvio universal, siempre antes de eso Dios extiende su gracia y su misericordia para con cada persona. Así que si a ti te ha pasado algo malo en la vida, normalmente es consecuencia de nuestros actos, no es que Dios nos ponga un castigo, para que no lo veas así. Pero lo que sí tienes que mirar es que siempre estuvo presente la gracia y la misericordia de Dios. Siempre hubo una oportunidad para tomar otro camino, siempre hubo una oportunidad para darle la espalda al pecado, siempre hubo un momento donde Dios te puso a reflexionar a través de tu mamá, tu papá, de una persona, del novio, de la novia, del mejor amigo, diciéndote, ojo, no te metas ahí. Siempre hay una advertencia. Somos nosotros por nuestro corazón endurecido, y esta palabra la vamos a tener muy presente, corazón endurecido, los cuales cerramos nuestro corazón, endurecemos voluntariamente nuestro corazón al consejo, a la gracia y la misericordia de Dios. Es diciendo, mira, tengo algo mejor para ti. Le decimos, no lo quiero, yo prefiero meterme con esta persona, yo prefiero escoger esta carrera. Y eso es rechazar la gracia y la misericordia de Dios. ¿Por qué Dios tiene que extender sus juicios? Porque Él prefiere disciplinarte antes de que tú te pierdas completamente. Ten en cuenta esto, es como un padre que ama a su hijo y él no va a dejar que el hijo vaya libremente y se tire por un despeñadero. El papá lo que va a hacer es cogerlo y tal vez le va a aplicar una disciplina para que el hijo aprenda de que por ahí no se debe meter porque se va a salir muriendo, se va a salir matando. Todas las disciplinas que Dios permite en nuestras vidas es para una enseñanza, es para corregir nuestro carácter, es para que podamos aprender. Si vemos a Dios como nuestro Padre, ¿cuántos correazos le tenemos que agradecer a nuestro papá o a nuestra mamá? Los pellizcos, los chancletazos, aunque hay que tener en cuenta que la manera adecuada bíblicamente pues es el correazo en la cola, ¿cierto? La parte que está permitido. No es que te estoy diciendo que vayas y le pegues pellizcos a tus hijos, o calvetazos, o puños, ni patadas, sino que es con la varita, la corrección en la cola. Muy bien. Ahora, teniendo en cuenta esto, primero hay que entender que Dios extiende su gracia,
su bendición, su misericordia, su amor inmerecido, su favor inmerecido, por casi 1000 años a la humanidad. Hay una persona que hemos nombrado mucho, o que se ha escuchado mucho en el mundo, y es Matusalén. Y de ahí sale una frase que son los años de Matusalén, ¿cierto? Matusalén bíblicamente es la persona que más ha durado en la historia. 969 años. Ahora uno Matusalén. Casi 1000 años, casi 1000 años. Entonces, ¿qué sucede aquí? Matusalén significa, cuando llegue el juicio, morirá. Cuando llegue el juicio, morirá. Es decir, que Matusalén era la gracia de Dios misma extendida para las personas, diciéndole, ojo, si no se arrepienten, si no aceptan la gracia, si no se corrigen, si le siguen dando la espalda a la misericordia, va a venir un juicio, va a venir un juicio. Entonces, en el momento que Matusalén muere, se destapa o se desata el diluvio universal, donde se abren las fuentes del cielo, y de la tierra también se abren las compuertas de las fuentes. Entonces se extiende por 1000 años, porque hay mucha gente, pero ¿cómo es que un Dios de amor y cómo es un Dios de misericordia permite el diluvio universal? Sí, pero ¿sabías que por 1000 años Él le advirtió a las personas? ¿Sabías que por 1000 años Él extendió su gracia y su misericordia? Y aquí nos vamos a otro caso, Noé y su familia. Dios extiende su gracia, su misericordia y su compasión a Noé y a su familia. Entonces vamos a tener en cuenta esto con todos los puntos que vamos a ver. Antes de un juicio, siempre está presente la gracia, siempre está presente la misericordia. Antes de una disciplina, siempre está presente la gracia, la advertencia de Dios. Y aparte de eso, Dios siempre pone a alguien. Entonces tú puedes decir, uy, no, yo que me choqué en este negocio, pero Dios te puso a alguien. ¿Quién es ese alguien? Tal vez tu papá, tu mamá, tu hermano, tu primo, tu compañero, tu mejor amigo que te dijo, no te metas ahí. Y tú no hiciste caso. Era Dios hablando a través de esa persona, diciéndote, no te metas ahí. Y tú lo quisiste hacer por endurecer tu corazón. Entonces, antes de un juicio está la gracia. Antes de un juicio hay una persona que te extiende esa gracia, que Dios extiende su gracia por medio de esa persona. Y antes del juicio, o ya en el momento de llegar el juicio, es porque tu corazón se endurece y realmente, no te quiero escuchar, tú me tienes envidia, tú no quieres lo mejor para mí, esto era lo que yo siempre había soñado, yo voy a tomar esta decisión, egoísta, un corazón egoísta que se cierra al consejo de Dios por medio de las demás personas. Eso es lo que vamos a tener en cuenta en toda esta enseñanza. Ahora, hay un versículo, o es donde nos habla de la historia del arca de Noé, ¿cierto? Del diluvio universal, que es Génesis 6, es el primer libro de la Biblia, del Pentateuco, de los primeros 5 libros que escribió Moisés. Entonces, primer libro, Génesis 6, muchas gracias. Entonces, vamos a ir a Génesis 6, del 3 al 8. Génesis 6, del 3 al 8, dice, vamos a ir rapidito con los versículos porque realmente quiero tocar este tema, que quede todo, para ya pasar el siguiente video a otro tema. Y dice, desde el Génesis 6, versículo 3, y dijo el Señor, no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. A partir de ahí se cortaron los días. Habían gigantes en la tierra en aquellos días y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. 5. Este es el importante. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuamente el mal. Y en el versículo 8, pero Noé halló gracia, esta palabra es la importante, halló gracia ante los ojos de Dios. Entonces, vemos que dice la palabra, vio Dios de que toda la maldad se había aumentado en la tierra y que todos los pensamientos del hombre continuamente eran hacia lo malo. Pero Noé halló gracia, halló gracia. Ahora, Génesis 7.1 dijo, ahí adelantico, dijo luego el Señor a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Ahora, pregúntate, ¿en esta generación estás tú justo delante de Dios? ¿Puedes hallar gracia delante de Dios? Y mucha gente se preguntará, pero entonces, ¿por qué se toma como medida el juicio? ¿Por qué se toma como medida la disciplina? Ya lo explicamos para corregir muchas cosas, pero en otros momentos llega como destrucción, ya que como Dios es omnisciente, es decir, todo lo sabe,
al Dios ser omnisciente, Él sabe de que te va a poner 10 posibilidades para que cambies, y Él sabe que a las 10 le vas a decir que no. Porque tú dirías, no, pero es que si mi papá no fuera así, tal vez yo no fuera así. Entonces Él va a decir, listo, le va a poner otro papá, pan, tampoco va a cambiar. No, es que si yo no tuviera este trabajo, este empleo, listo, miremos si fuera poniéndole otro empleo, tampoco cambia. Porque es que la gente justifica mucho su problema con la situación que está viviendo. No, es que si yo no fuera pobre, tal vez no fuera ladrón. No, es que si yo no hubiera pasado por esto, tal vez no fuera así. Y Dios en su divinidad, en su omnisciencia también, al tener el conocimiento de todo, en su presciencia, al saberlo todo de antemano, entonces Él dice, esta persona ya no tiene arreglo, porque realmente en todas las ocasiones, en todos los panoramas posibles, inventados, digamos, 1000 ensayos hice con Él, de formas diferentes, en los 1000 Él me rechaza. Él no quiere tener nada conmigo. Entonces, a causa de esto, ya viene, o sea, ya decidió la persona dónde va a pasar su eternidad, alejado de Dios. Eso es lo que quiere la persona, porque Dios no nos va a obligar a que pasemos una eternidad con Él. Dios no nos va a obligar a amarlo, porque si no, no sería amor. Yo no puedo amar a alguien obligadamente. Entonces Dios dice, eres libre, mira, el mejor camino para ti es este. Y tengo otros 10 caminos muy buenos para ti. Pero si tú quieres escoger solamente ese, tú eres libre, yo lo respeto. Pero por ahí te va a ir mal. Ahora te lo voy a mostrar que por ahí te va a ir mal. Si quieres arrepentirte, yo todavía estoy con los brazos abiertos para darte cualquiera de los otros 10 caminos que tengo para ti en mí. Pero si tú quieres seguir eligiendo ese, está bien, eres libre. Entonces, al Dios ya saber que esa va a ser la finalidad de la persona, entonces prefiere cortarla. ¿Por qué la corta? Porque si tú tienes 10 tomates y 2 están podridos, tú tienes que sacar los podridos para que no pudran los otros 8. Eso es lo que sucede en la sociedad. Si permitimos que Hitler siga, que Chávez siga, Al Capone, Pablo Escobar, ¿cómo estaría la sociedad? Entonces tiene que venir el juicio. Y ese juicio es la muerte, porque la paga del pecado es la muerte, es una consecuencia de la maldad, morir. Es una consecuencia de la maldad, por eso todos morimos, porque todos somos malos. Pero en Cristo tenemos la vida eterna, que ahí es donde empezamos a ser restaurados en nuestro ser interior. Muy bien, si tienes alguna pregunta ya sabes que la puedes anotar y te la vamos a responder con muchísimo gusto. Ahora, Dios envía a Noé a predicar, para llamarlos al arrepentimiento. No para juzgarlos, porque también leemos en la Biblia que la intención de Jesús es salvarlos a todos y no condenarlos. El problema es que no todos quieren ser salvos. Hay gente que tú le dices, mira, esta es la solución al drogadicto o al habitante de la calle, mira, te doy trabajo, te doy una vivienda, te baño, te motilo, te doy ropa nueva. ¿Y qué dice el habitante de la calle muchas veces? No quiero, es que yo ya quiero seguir viviendo así, es que ya me acostumbré a vivir así. Entonces mira que hay mucha gente que ya determinó en su corazón no querer el vivir con Dios. Ya determinó en su corazón vivir alejado totalmente de Dios. Y eso lo hemos visto. Hay gente que llega a muchas comunidades, le ayudan, le predican, le muestran el evangelio, le dan ayuda económica, le dan trabajo y la persona no quiere dejar sus malos pasos. O sea, es que realmente ya no quieren cambiar su estilo de vida, no quieren. Y uno dice, pero ¿qué tal si intentamos de esta forma, de esta otra? Hasta que tú dices, no, realmente la persona no quiere cambiar. Entonces, Noé le predica por más de 80 años y ni aún así quisieron. Entonces por eso llegó el juicio, el diluvio universal. Puedes anotar 2 de Pedro 2:5, donde nos habla también de Noé y del diluvio. 2 de Pedro 2:5. Vamos al tercer ejemplo, Sodoma y Gomorra. Recuerda que el primero era Adán y Eva, que lo estudiamos en el capítulo pasado. El segundo es el arca de Noé, el diluvio universal, y el tercero es Sodoma y Gomorra. Una historia de 2 naciones, una llamada Sodoma y otra llamada Gomorra, muy cuestionada. Porque los ateos y los agnósticos, o los que quieren rechazar a Dios, se pegan mucho de ahí. ¿Cómo es posible que Dios haya destruido a Sodoma y Gomorra? Y lo podemos leer en Génesis 13. Génesis 13, ahí adelantico. Leámoslo porque lo tenemos ahí abierto. Génesis 13, del 12 al 13. Y dice, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra el Señor en gran manera.
en gran manera. Entonces, la maldad de estas personas eran en gran manera igual que en los tiempos de Noé. Dios por su gracia, mire lo que hace, pone un hombre. ¿Se acuerdan? Siempre hay un hombre, una advertencia, pone a Lot, que llegue por medio de él para que conozcan a Cristo, para que conozcan a Dios. En Génesis 14, del 10 al 16, dice: y el valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron al rey de Sodoma, el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte y tomaron toda la riqueza de Sodoma y Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, el que iba a predicarles, hijo del hermano de Abraham, que después es Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y los anunció a Abraham, al hebreo, que habita por el encimar de Manré, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente Lot estaba prisionero, y armó a sus criados y los nacidos en su casa 318, y los siguió hasta Dan. Bueno, y ya después, ¿qué sucede? Aquí en esta parte, es hasta el 16, pero dejémoslo ahí. Que en el 16 usted lo puede leer hasta el 16, ¿qué sucede? Sodoma y Gomorra entran en una guerra con otras naciones, y el rey de Sodoma y el rey de Gomorra pierden, o sea, Sodoma y Gomorra pierden. Como Lot vivía ahí, lo que hacen estas otras naciones es cogerlos y ponerlos en cautiverio, es decir, son llevados como rehenes a la otra tierra, y Abraham se da cuenta de esto, arma un ejército y va y los rescata. Esto es la misericordia de Dios, imagínense, porque no rescata solamente a Lot, rescata a todo Sodoma y Gomorra. Es decir, que Dios extiende su misericordia para aquellos que no creen en Él, extiende su gracia para aquellos que lo rechazan, y extiende su amor y su favor y su perdón para aquellos que hacen el mal. Si no, pues no lo hubiera extendido para nosotros, porque nosotros no éramos santos ni perfectos, ni lo somos, y aún así lo sigue extendiendo Dios. Entonces, extiende la misericordia para Sodoma y Gomorra, pero ni aún así ellos deciden recibir esa misericordia y esa gracia de parte de Dios. Entonces ahí en el mismo 14, el 21 y 24, vamos muy rápido porque realmente son muchos ejemplos, pero tú lo puedes leer ahí en Génesis 14, 21 y 24, a través de Abraham son rescatados, y por medio de Abraham conocen la gracia de Dios, conocen el favor inmerecido de Dios, conocen la misericordia de Dios. En Génesis 14, 22, Abraham habla con Bora, que Bora era el rey de Sodoma, y aún así no se arrepintieron, aún así no reconocieron su maldad, aún así. Tú has conocido gente que tú le extiendes la mano, ven, no peleemos, y él dice: pero es que yo no hice nada malo, pero es que tampoco, pues todo el mundo dice mentiras, pero es que no tengo pues yo derecho, pues entonces me voy a quedar callado. Entonces uno dice, o sea, le estamos ayudando, como dicen la frase tras del ladrón bufón. Hay gente que le ayudan, y aparte de que cometieron el pecado, pues salen de conchudos, ¿cierto? No lo reconocen, lo único que pueden decir es: uy, sí, perdón, muchas gracias por darme la mano. Y yo siendo así. Génesis 19, más adelante, del 18 al 24, Dios saca a Lot, al sobrino de Abraham, lo saca y destruye a Sodoma y Gomorra por el rechazo a la gracia de Dios por muchos años. Entonces, cuando te digan: pero es que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de destrucción. Sí, pero has leído la historia antes. Has visto cómo ha extendido Dios su gracia para con esos pueblos. ¿Qué decidieron ellos? A voluntariamente y libremente rechazar a Dios abiertamente. Decir, por más que Dios intente con nosotros, por más que Dios nos dé cosas, por más que Dios nos muestre su favor, ya decidí, ya determiné en mi corazón, no quiero absolutamente nada con Dios. Y ahí es donde entonces ya llega el juicio. Segunda de Pedro 2, del 6 al 9, la puedes anotar. Segunda de Pedro 2, del 6 al 9. Vamos al cuarto ejemplo, Egipto. Y vamos para Génesis 41, ahí adelante. Génesis 41, del 37 al 46. Génesis 41, del 37 al 46. Y dice: el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, Faraón de Egipto. Y dijo Faraón a su siervo: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este? Está hablando de José, un hebreo, en quien esté el Espíritu de Dios. Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, y no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además a Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto.
Bueno, entonces aquí para resumir, usted puede estudiar ahí más la historia leyendo todo el versículo. ¿Qué sucede? José, un hombre hebreo, suceden muchas pruebas en la vida de José, pero aquí estamos viendo cómo llega como a la cúspide del éxito o de la plenitud del propósito de Dios con José. José, siendo un hombre muy pobre, rechazado, vendido por sus hermanos, esclavo, fue esclavo por mucho tiempo, estuvo en la cárcel por mucho tiempo. Después de todo ese tiempo, José llega a ser el segundo al mando de Egipto, el gobernador de Egipto. ¿Cómo? Interpretó un sueño a Faraón. Y Faraón reconoció que Dios, el Dios de José, era el Dios verdadero y le dijo: por cuanto tú eres un hombre de Dios, por cuanto tienes el favor de Dios. Es decir, Faraón y Egipto conocieron al Dios verdadero, escucharon del Dios verdadero. Tal vez tú has visto gente que ha escuchado mucho de Dios, pero ha cerrado su corazón a Dios. Tal vez tú conoces gente que sabe mucho de Dios, pero no quieren nada con Dios. Este era el Faraón. Conocía al Dios verdadero, sabía del Dios verdadero, había visto el poder del Dios verdadero, pero no quería absolutamente nada con el Dios verdadero. Entonces, en Génesis 47, del 7 al 10, Jacob, el papá de José, cuando suceden los años de escasez, bendice a Faraón. Entonces, mire, hay una bendición por parte de Dios, por medio de Jacob, para el Faraón. Es decir, que el Faraón conoce también el favor de Dios porque es bendecido. Y Éxodo 14, del 3 al 4, vemos cómo todo Egipto conoció de Dios por medio de las famosas 7 plagas. Por Faraón endurecer su corazón llegaron las plagas. Por medio de un mandatario, por medio de un principado, una persona principal, de una persona importante, que decidió cerrar su corazón conociendo a Dios. Entonces mira lo que Dios hace. Antes de mandar las 7 plagas, Él dice: mira, yo soy el Dios verdadero. Yo te extiendo mi bendición, te extiendo mi favor, te extiendo mi misericordia, te voy a cuidar en los años de escasez. Pero ellos no quisieron escuchar a Dios, cerraron su corazón, y el mundo conoció y escuchó del Dios de los hebreos, pero no decidieron entregar su corazón al Dios de los hebreos, a nuestro Dios. Quinto, los cananeos. Los cananeos, esto está en Génesis 15, del 13 al 16. Génesis 15, de atrásito. Quedémonos ahí mucho en el Génesis porque vamos a leer muchos de eso, del Génesis, y el resto las anotamos. Génesis 15, del 13 al 16. Y dice: entonces el Señor le dijo a Abraham: ten por ciento que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí y será oprimida 400 años. Está hablando de Israel en Egipto. Mas también la nación a la cual le servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con riqueza. Y vendrán tus padres en paz y serás sepultado en una buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún han llegado a su colmo la maldad del amorreo. Hasta aquí. Entonces, los cananeos, para que tengas una idea más clara, actualmente es tierra de los palestinos, de Siria y parte del Líbano. Estos eran en la tierra de Canaán. Era parte de Palestina, parte de Siria y parte del Líbano, para que tengas una idea, porque son nombres que ya no se utilizan actualmente. Entonces, Dios nos traerá sus juicios hasta que el pecado llegue a su máxima expresión, es lo que estábamos diciendo. Si llega un juicio a tu vida es porque realmente has endurecido tu corazón totalmente. Y tú no puedes excusarte: no, es que a mí Dios no me habló, no, es que a mí Dios no me dijo. Falso. Si el juicio llega a tu vida, si la disciplina llega a tu vida, es porque realmente Dios ya te ha hablado muchas veces y tú no has querido. Hay muchas veces que Dios nos dice: mira, por ahí no es, mira, por ahí no es, y no. Me hago el de los oídos sordos, sigo por donde quiero caminar, sigo haciendo lo que yo quiero hacer, y tu conciencia dentro de ti sabes que algún día tienes que pedir perdón por lo que estás haciendo. Sexto, la prostituta de Raá, así se llamaba, Raá, la prostituta. Josué 2, del 8 al 14, no lo vamos a leer, simplemente les voy a contar la historia, y es que Raá vivía en Jericó, la prostituta de Raá vivía en Jericó. Jericó es actualmente Cisjordania, ciudad de Palestina, y queda a 25 kilómetros de Jerusalén, Cisjordania. Entonces, Jericó, cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, recuerden que ellos iban a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, pero tenían que derribar las murallas de Jericó. Entonces, antes de derribar esas murallas, envían dos espías a decir: vayan, miren cómo es esa tierra.
Miren cómo son los soldados, cuántos soldados tienen, o sea, vamos a armar bien cómo nos vamos a meter, pero primero hay que conocer bien Jericó. Estos dos espías se escondieron en una casa porque se dejaron pillar, y fueron corriendo y se escondieron en la casa de la prostituta de Rahab. Ahora, ¿qué sucede? En Josué 6:25, Dios extiende su gracia para Rahab y para toda su parentela. Aquí, ¿qué es lo que sucede? A través de la historia de la prostituta y de los dos espías, ella dice ahí en el versículo: yo reconozco de que ustedes son hombres enviados de Dios y que esta tierra les pertenece. Entonces, ¿qué reconoció la prostituta? De que eran hombres de Dios. Conoció a Dios por medio de los dos espías y se lo declaró al rey de Jericó. Y ellos buscaron para matarlo, endurecieron sus corazones. Pueden anotar Hebreos 11:31, porque aquí hay una extensión de la gracia, y Rahab es contada como una mujer de fe, en Hebreos 11. En Hebreos 11, donde se habla de todos los hombres de la fe del Antiguo Testamento. Séptimo, los asirios. Los asirios, o Asiria, actualmente es Irak, Siria y parte de Turquía, para que lo tengas en cuenta. Y en Jonás 1, del 1 al 3, vamos a hablar un poco de la historia de Jonás. Jonás es el que se lo come el pez y queda por 3 días en el pez, ¿cierto? Jonás es el que se lo come el pez y queda por 3 días en el pez. ¿Qué sucede entonces ahí? Dios le dice: ve y predica a Nínive, a Siria, donde queda Siria, y di que viene el juicio de Dios. Entonces, Dios extiende su gracia antes de enviar el juicio. ¿Por qué? Porque envía a Jonás. Es que es muy sencillo. Dios dice: voy a cometer un juicio, listo, simplemente podría hacer el juicio y ya. Pero mire que Dios siempre espera que las personas se vuelvan a Él, que se arrepientan de sus pecados, que reconcilien, que restauren su relación con Dios. Y entonces envía a Jonás, Jonás va y le predica, Jonás va con un corazón totalmente de juicio y no con un corazón de gracia. Pero ¿qué es lo que le dice Dios? Pues que realmente yo quiero es que el pueblo se salve, yo no quiero que el pueblo se condene, yo no me complazco en condenar, yo me complazco en ver en que la gente se arrepiente y se vuelve a mí. Y en Jonás 1, del 1 al 3, vemos donde Dios lo manda. Y en Jonás 3, del 6 al 10, el rey de Nínive escucha a Jonás. Y todo el pueblo se arrepiente de su pecado y Dios les extiende gracia, misericordia, perdón, amor, favor inmerecido. Dios los perdona. Y el juicio no llega el juicio, por lo menos para esa generación, para esas generaciones. Entonces mire que realmente lo que Dios quiere es llamarnos al arrepentimiento. Dios no quiere castigarte, Dios no quiere disciplinarte, Dios no quiere condenarte. Dios lo que quiere es perdonar tus pecados. Dios quiere que tú te acerques a Él y decir: sí, Señor, perdóname, la embarré. Es un corazón lleno de humildad. Quita esa barrera del orgullo que te impide despojarte de toda justificación. Y bien con humildad y dile: Señor, sí, realmente me equivoqué, fallé. Yo sé que tú no me condenas, tú vienes a recibirme en amor. Y así Dios te extiende su gracia y su favor inmerecido. Entonces ahí vemos cómo Dios extiende su misericordia también a los asirios. Mira que lo que estamos encontrando en estos pasajes es que Dios ha extendido su misericordia a cada pueblo, a cada nación, a cada cultura, a cada persona. Y yo estoy totalmente seguro de que si tú hablas con alguien de tu familia, si me cuentas tu historia, en algún momento Dios te ha extendido su gracia y su misericordia para ti. No te imaginas cuántas veces Dios ha extendido la gracia y la misericordia para mi vida y para mi familia. Es de una manera impresionante, aún haciendo lo incorrecto, aún rechazándolo, aún dándole la espalda, aún cuando uno sabe que no se debe meter por ahí, uno se mete por ahí. Dios sigue extendiendo su gracia y su misericordia. Tienes la decisión hoy: o aceptas esa gracia, aceptas ese amor, ese favor inmerecido, o lo rechazas. Todo se trata de eso. Recuerda, Dios es amor y fuego consumidor. Dios es misericordia y justicia. O estás en su misericordia o estás en su justicia. O estás en su amor o estás en su fuego consumidor. ¿Cuál quieres? Tú tienes la elección, eres libre. ¿Qué quieres hacer? Y es simplemente ese amor tan grande y tan sublime el que te lleva a caer de rodillas y decir: Señor, ¿cómo te voy a rechazar si me amas tanto? ¿Cómo voy a seguir dándote la espalda si es que yo en mí solamente hay maldad? Cuando Pedro tiene el encuentro con Jesús, él le dice: apártate de mí, indigno soy, indigno soy. Cuando la prostituta viene a lavarle los pies con el perfume y con sus cabellos, ella le dice: indigna soy, Señor,
indigna soy. Ese es el corazón humilde. Si a ti te choca esta palabra, es porque tal vez hay orgullo, soberbia, prepotencia, ego en tu corazón. Pero pídale al Señor, Señor, dame humildad para escuchar tu mensaje. Dame humildad para reconocer mis errores. No mires a tu pareja, no mires al que está a tu lado. Mírate a ti. Porque es que muchos nos justificamos. Sí, pues yo digo mentiras, pero yo acaso mato como el de al lado. Sí, yo le soy infiel a mi pareja, pero yo acaso he violado niños como este. No, mírate a ti. Si nos vemos a cada uno de nosotros, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, y ninguno tenemos la capacidad de tirar la primera piedra, porque nuestra conciencia nos condena. No Dios, nuestra conciencia nos dice que somos malos, que hemos hecho muchas cosas malas. Y al venir a unos brazos que solamente están extendidos de amor, que te dice, mira, yo no te quiero condenar. No hablemos de tus pecados, yo te quiero amar. Empezamos a hablar de nuestra historia, yo quiero reconciliarme contigo. Aquí te estaba esperando. Hoy tienes la puerta abierta hacia la gracia. Hoy tienes la puerta abierta hacia la misericordia. Tú no la abriste, yo no la abrí. La abrió Cristo en la cruz del Calvario. Y ha estado abierta por mucho tiempo y sigue estando abierta. Aprovecha esta oportunidad que no se te presenta todos los días de acercarte a la gracia y empezar a vivir, no por justicia propia, sino por gracia. Porque cuando tú vives reconociendo que no eres merecedor de su amor, vives en agradecimiento. Pero cuando tú vives luchando en tus esfuerzos, en tus propios sacrificios, con tu propio conocimiento, te frustras. ¿Sabes por qué mucha gente está en depresión, en estrés, con pensamientos suicidas? Porque están frustrados de la vida que llevan. Pero es que yo planeé tener un matrimonio así, una familia así, y todo se me está saliendo de las manos. Esfuerzo propio. Empieza a andar por gracia y verás cómo todo cambia. Un corazón más agradecido, con menos queja y con menos exigencia. Vamos al octavo ejemplo. Los babilonios. Babilonia, esto actualmente Irak. Babilonia es actualmente Irak. En Daniel 2, del 46 al 47, vemos al profeta Daniel como el rey de Babilonia, Nabucodonosor, que lo hemos escuchado mucho, conoce a Dios por medio del profeta Daniel. Es decir, que antes de que llegara el juicio de Babilonia, el que es actualmente Irak, Dios permitió que Daniel estuviera en Babilonia para predicar, para hablarles de Dios, para ponerles el conocimiento del Dios verdadero. ¿Qué sucedió? El rey de Babilonia tuvo un sueño, fue muy parecido como Faraón en Egipto. Tuvo un sueño y nadie de sus magos le pudieron interpretar sus sueños. Él le dijo, si tu Dios es verdadero, demuéstrame entonces. Y Daniel, por medio del Espíritu Santo, pudo interpretar el sueño de Nabucodonosor, del rey de Babilonia. Por cuanto esto, el rey de Babilonia reconoce que el Dios de Daniel es un Dios verdadero, es el Dios verdadero. En Daniel 3, del 26 al 29, todo el pueblo conoce a Dios por medio de 3 amigos que tenía Daniel, que también eran israelitas que estuvieron allá en Babilonia como esclavos. Eran Sadrach, Mesac y Abed. Eran los 3 amigos de Daniel. ¿Y has escuchado o has visto esa ilustración de 3 personas en la caldera de fuego ardiente? En una caldera de fuego, en el horno de fuego. ¿Has escuchado esa historia? Son estos 3, los 3 amigos de Daniel, por causa de que no adoraban al rey como Dios, porque él hizo una estatua gigante del rey, de Nabucodonosor, su estatua. Él dijo, todo el mundo se arrodilla ante esa estatua. Y ellos se quedaron de pie. Él dijo, el que no se arrodille es quemado en el fuego. Ellos fueron metidos al fuego y una cosa maravillosa pasó, un milagro y una cristofanía, una manifestación de Cristo con ellos. Había un cuarto hombre en esa caldera de fuego, en ese horno de fuego. Cuando abrieron el horno no se había consumido nadie, seguían vivos. Ahí fue donde Nabucodonosor, a través de la interpretación del sueño y a través del milagro de los 3 amigos, reconoce que el Dios de Israel es el Dios verdadero, que nuestro Dios es el único Dios. Seguimos con la historia de Daniel, pero con un 9º ejemplo. Los medos y los persas, o los medos persas, los has escuchado en la historia también. Los medos actualmente son parte de Bulgaria y parte de Grecia, mientras que los persas hoy en día son Irán. Mientras que los babilonios son Irak, los persas son Irán. Daniel 6, del 18 al 23.
Dios extiende su gracia. Aquí ya no estaba el rey Nabucodonosor, sino el rey Darío. Y entonces, ¿qué sucede? El rey Darío dice: el que invoque otro Dios diferente a mí, al rey Darío, muerte. Echado a la fosa de los leones. Ya no la caldera de fuego, sino a la fosa de los leones. Daniel se opuso a adorar al rey Darío como Dios. Y entonces se dieron cuenta que él estaba adorando al Dios único y verdadero. Unos sacerdotes falsos, obviamente de Babilonia, paganos, acusan a Daniel ante el rey de que él no lo estaba adorando, sino que estaba adorando a Dios. En causa de esto, el rey Darío mete a Daniel a la fosa de los leones. Para lo que milagrosamente, al otro día, o días después, abren la fosa y Daniel está durmiendo con los leones. Es decir, los leones no lo devoran, no se lo comen. Daniel expresa de que cuando los leones se lo iban a comer, bajó alguien y cerró la boca de los leones. Increíble. Otra cristofanía, otro momento en que Cristo viene y se representa en la vida de las personas y hace milagros. Hoy Dios puede cerrar esa boca de esos leones que te están persiguiendo. Hoy Dios, si a ti te meten al fuego para que te quemes, Dios no va a permitir que te quemes. Créelo. El Dios de Daniel, el Dios de José, el Dios de Adán y Eva, el Dios de Noé, el Dios de José, de todos nuestros antepasados, es el mismo Dios que sigue actuando hoy. Es el mismo Dios que sigue haciendo los milagros hoy, para ti y para mí. Basta tener fe, basta temerle, basta amarle con todo el corazón. Y recuerda, tenemos las dos opciones: o es la gracia o es la justicia. ¿Por cuál quieres vivir? ¿Cuál quieres aceptar? Determina y abre tu corazón para con Dios. Entonces, vamos a las conclusiones. Primero, Dios nunca ha parado de mostrarse al mundo, a un mundo caído, a un mundo de pecado. Siempre Dios se ha manifestado a través de su gracia, de alguna forma. Yo estoy totalmente seguro que Dios ha extendido su gracia para contigo y para con tu familia, independientemente cuál sea tu situación o tu posición en estos momentos. Si te sientes muy pecador, si te sientes muy bueno, si te sientes frustrado, si te sientes en ansiedad, en depresión, Dios, estoy seguro que te sigue extendiendo su gracia y su misericordia para contigo. Es simplemente que la aceptes. El corazón se abre de adentro hacia afuera. Dios está esperando que abras tu corazón. Él no lo puede hacer por nosotros. Si Él lo hiciera por nosotros seríamos máquinas. No tendríamos la capacidad de amarlo, porque uno no ama obligado, como lo decía anteriormente. Y segundo, debemos predicar siempre el Evangelio de la gracia. Debemos pasar por alto el pecado de la humanidad, extendiendo la gracia, la misericordia, el favor inmerecido de Dios, como Dios lo ha hecho con cada uno de nosotros. Vamos a Romanos 5:8, y Romanos 5:8 nos dice, terminamos con estos dos versículos. Romanos 5:8 dice de esta manera. Romanos está en el Nuevo Testamento, para que no vayas y busques por el Génesis. Romanos 5:8, después de los Evangelios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios, y tómate este versículo personal. Dios muestra su amor para contigo, para con tu familia, que aún tú cometiendo pecados, que aún yo cometiendo pecados, que aún tu familia andando en maldad, Él murió por ti, murió por mí, murió por tu familia, murió por tu papá, murió por tu hermano, murió por todos tus familiares. Él murió por ti. Y el último versículo es Mateo 28, del 18 al 20. Mateo 28, del 18 al 20. Y dice, Mateo 28, del 18 al 20 dice. Dice así, Mateo 28, del 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló: toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Por tanto, id, tú y yo, es una misión para ti y para mí. No solamente para los pastores, no solamente para los sacerdotes, no solamente para los ministros, no solamente para los líderes. Somos tú y yo los responsables de ir y hacer discípulos a todas las naciones, a todas las personas,
Ay, pero es que allá no creen en Dios. El mandato es en todas las naciones. Ay, pero es que esa persona es prostituta, esa persona es drogadicto, esa persona es alcohólico. Con más veras necesita de Dios. Ay, no es que esa persona es muy buena, es muy santa. También necesita de Dios. Todos los corazones tenemos una necesidad latente y esa necesidad latente es la gracia del Señor Jesucristo. Él es la puerta, el portal de la justicia. La puerta es Jesucristo y es su gracia. ¿Decides entrar por esa puerta o quieres quedarte en el portal de la justicia? Entra, entonces, abre la puerta, toca la puerta, llama y Él va a clamar por ti. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este momento que podemos conocer más de tu gracia, que podemos conocer más de la extensión de tu misericordia para con cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú te acercaste a esta humanidad caída, porque tú nos diste el poder en el cielo y en la tierra para compartir tu evangelio, para compartir tu mensaje, la buena noticia. Y esa buena noticia es que el trono de la gracia sigue abierto, el velo ha sido rasgado. Tú ya no necesitas pedirle permiso a nadie para entrar ante la presencia de Dios. Es solamente por el nombre de Jesús, el único camino, la única verdad y la única vida, que podemos llegar al Padre, exponer nuestro corazón, y Él no está ahí para juzgarnos. Él está ahí para recibirnos con amor, con gracia y con misericordia. Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Si te sientes muy mal, si te sientes muy culpable, si te sientes muy cargado, hoy la buena noticia es que la gracia está abierta para ti. Para aquellos que se sienten mal, para aquellos que se sienten imperfectos, para aquellos que se sienten pecadores, para aquellos que reconocen su maldad. Para esos está abierta la gracia. Porque Dios no vino a buscar al que está sano, Dios vino a buscar al que está enfermo, al pecador, y a ese es el que le salva. Si tú hoy te sientes en esa condición, hoy Dios te quiere salvar, hoy Dios te quiere sanar y quiere extender su gracia antes de que venga el juicio, porque tenemos un juicio que es real, que es latente y que va a suceder, y ese es el fin de este mundo. El fin de este mundo puede ser mañana, el fin de este mundo puede ser la otra semana. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? No tienes que sacrificarte, no tienes que hacer mucho esfuerzo, simplemente abrir tu corazón a la gracia y permitir que esa misma gracia revele a Jesucristo, revele a nuestro Salvador en tu carácter y en tu vida cada día, no con tus propios esfuerzos, sino viendo a Cristo a cara descubierta, porque el velo ha sido rasgado. Quita ese velo del orgullo, quita ese velo de la negligencia, quita ese velo de la rebeldía y permite verte cara a cara con Cristo. Él te quiere ver. ¿Tú lo permites en tu vida? Gracias, Señor, por este momento, por esta palabra. Te alabamos y te bendecimos, y todo para la gloria, la honra, la alabanza, el poder y la autoridad de nuestro único, grande, sublime Salvador eterno, Jesucristo, nuestra esperanza de gloria. Amén, amén y amén.